todos los moteros y moteras que me seguís a través de mi canal de YouTube. Soy Zozeta y os doy la bienvenida a esta segunda parte del vídeo Tips para primeras entradas al circuito. Los tips que vamos a tratar en esta segunda parte serán lo referente de qué hacer una vez allí. Así que bueno, vamos a ello. Como podéis observar en esta pizarrita, lo que debemos hacer una vez allí es prepararnos. Primeramente tendríamos que llegar con suficiente antelación para poder realizar sin prisas lo que sería la inscripción y el seguro obligatorio que debemos realizar todos los que entramos. Excepto, bueno, aquellos que tengáis el seguro anual, como ya comentamos en la primera parte. En estas inscripciones nos facilitarán una pegatina, la cual pondremos en la moto y así nos darán paso a entrar en la tanda que nos toque. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería bajar las presiones de los neumáticos. Como he puesto aquí, si lleváis unas gomas de calle, normalmente con ponerlas a una presión, por ejemplo, de 2 delante y 1,8 detrás, tiene que ser más que suficiente. Normalmente en los circuitos hay una zona con gente que se dedica a cambiar las gomas. Así que si tuvierais alguna duda con la presión que tenéis que ponerle a vuestros neumáticos, no dudéis en acercaros y preguntárselo. Puesto que, como ya sabréis, dependiendo del neumático que montéis, la motocicleta que llevéis y de vuestro ritmo, las presiones idóneas pueden variar. Quiero recordar que las presiones esas que os comento, de poner 2 delante y 1,8 detrás, las cuales son las que yo normalmente utilizo para los S20 Evo o S21, son en frío, ¿de acuerdo? Con las gomas bien frías. ¿Qué sería lo siguiente que os aconsejaría? Pues que quitéis o que tapéis los retrovisores, puesto que en circuito no hay que vigilar lo que viene por detrás, sino lo que tenemos delante. De hecho, si por ejemplo, en algún momento al final de la recta miramos a ver quién viene por detrás, muy probablemente estemos perdiendo unos segundos que luego nos harían falta para frenar la moto, por lo que esto podría producir una salida o aún peor, que nos fuéramos al suelo. Por otro lado, el mirar, depende de cuándo, podría hacer que nos asustáramos por ver a alguien que tenemos bastante cerca, hiciéramos un raro y nos fuéramos al suelo o nos saliésemos de pista. Por lo que, bueno, incido en esto de que, a poder ser, quitéis los retrovisores, sino que los tapéis y, bueno, si ni los quitáis ni los tapáis, por lo menos que en pista no miréis por ellos. Puesto que, repito, tenemos que concentrarnos en lo que hay delante. Luego de todo esto, ¿qué tendríamos que hacer? Pues, como he comentado aquí, ponernos la equipación. Esta tiene que constar de un mono o traje de cordura, un casco, unos guantes, unas botas y algo también muy recomendable, una buena espaldera. Y bueno, aquí ya estaríamos preparados para lo que sería entrar a circuito. Así que ahora, entramos. Y bueno, una vez entremos os recomiendo recordar estos cuantos consejillos que os voy a dar ahora. Por un lado, el primer consejo sería que no asociéis el circuito con las carreras. Uno de los errores más comunes es relacionar el circuito con, por ejemplo, las carreras de MotoGP. ¿Qué pasa en MotoGP? Pues que todo el mundo quiere quedar el primero y, bueno, van al límite, por lo que muchas veces hay alguna caída. Nosotros simplemente entramos en un circuito para, bueno, poder aprender a pilotar de una forma más segura, con un carril muy ancho, sin nadie que venga en contrasentido, a lo mejor invadiendo nuestro carril, sin el riesgo de que detrás de una curva ciega pueda haber alguien parado o yendo muy despacio, y bueno, resumiendo, entramos al circuito para poder aprender a pilotar y dar gas de una forma mucho más segura que en carretera. Por ello mi consejo, si entras al circuito por primera vez, sería que entres más o menos a un ritmo como el que llevas en carretera y empieces a conocer este entorno menos peligroso. No te preocupes, que de bien seguro, conforme vayas dando vueltas, irás mejorando el ritmo y aprendiendo y conociéndote a ti y a tu moto. Lo siguiente que recomiendo es que aprendáis la trazada del circuito. Por norma general lo que tenemos que hacer es aprovechar todo el ancho del circuito. Por lo que, como he puesto aquí, primeramente nos abriríamos al piano exterior antes de entrar a curva. Siguientemente retrasaríamos la entrada a curva. Luego buscaríamos el ápice de esta y al salir volveríamos otra vez al piano exterior. De esta forma, ¿qué conseguimos? Pues abrir lo que es la curva, es decir, que de una curva que es así, al trazarla correctamente, la transformamos a una curva así. Esto sería por norma general, lo que, como he puesto aquí, en ocasiones hay algunos baches o irregularidades que nos impiden realizar esta trazada ideal, por lo que en las primeras vueltas tendremos que estar un poquito al loro y fijándonos en si lo que es la trazada ideal se podrá hacer correctamente. Quiero recordar otro truquillo, ¿no? Y es que para realizar una trazada correcta, cuando nos estamos aproximando a la curva, vamos a mirar el punto de entrada a curva, ¿de acuerdo? Y cuando ya estamos llegando a este punto de entrada, vamos a buscar la salida de curva pasando la vista por la trazada, ¿de acuerdo? Pero mirando siempre lo más lejos posible, nunca justo delante de la moto. De esta forma evitaremos en medida de lo posible algunas de las reacciones de supervivencia que nos surgirían si realizáramos una mala trazada o miráramos demasiado cerca de la moto. El siguiente consejo que os quiero dar es que permanezcáis relajados sobre la moto y que respiréis bien.
¿A qué me refiero con esto? A que cuando estéis haciendo las tandas no estéis rígidos, ¿de acuerdo? Porque si estáis rígidos, por un lado os cansaréis mucho más y además no dejaréis que la motocicleta trabaje correctamente. Algo en lo que quiero incidir es en que tenéis que preparar vuestra posición de entrada a curva con bastante antelación. De esta forma realizaréis una conducción bastante fluida y evitaréis el típico error de descolgar, por ejemplo, justo cuando estáis inclinando, ya que ese es el peor momento en el que podéis descolgar porque desestabilizaréis la moto en el peor momento. El momento idóneo para empezar a colocarnos sería justo cuando soltamos el gas. Quiero recalcar también esto de respirar bien. ¿A qué me refiero a esto de respirar bien? Pues en que hay mucha gente que se pone nerviosa, se centra solo en correr, correr, correr y bueno, empieza a cometer errores por todos lados. Esto en muchas ocasiones se debe a que no está respirando bien. Un consejo que nos dio, por ejemplo, Dani Ribalta en la última entrada a circuito que hice es aprovechar las rectas para respirar bien, ¿de acuerdo? Y así nos oxigenamos y pensamos de una forma más clara. Por otro lado, como comento aquí, no tenéis que olvidar descolgaros de la moto y hacerlo de una forma confortable. Quiero recordar que cuando nos descolgamos, lo que hacemos es bajar el centro de la gravedad del conjunto nuestro y de la motocicleta más hacia el centro de la curva, por lo que podemos pasar a una misma velocidad por curva sin inclinar tanto la moto. Quiero recordar también que al movernos encima de la moto, tenemos que apoyarnos en las piernas y no, como pone aquí, en los brazos. ¿Y esto por qué? Pues porque simplemente si nos cogemos fuerte del manillar, por un lado nos cansaremos mucho más de lo que deberíamos y además no dejaremos trabajar a la motocicleta correctamente. Quiero recordar también, tal y como he puesto aquí, que hemos de colocar la punta de los pies sobre las estriberas, ¿de acuerdo? Si esto es la estribera, hemos de poner lo que es el metatarso encima de la estribera y todo lo hacia adentro que podamos. De esta forma, cuando inclinemos, no iremos rozando todo el rato con el pie al suelo, no nos asustaremos y bueno, no haremos ningún raro por tocar el suelo con el pie. Algo que hemos de tener en mente también es que hemos de intentar realizar, como he puesto aquí, un buen control del gas. ¿De acuerdo? Ya sabéis que en alguno de mis otros vídeos hemos tocado bastante esto del control del gas. ¿Por qué? Pues porque, como ya sabréis, es la única forma que tenemos de estabilizar la moto en nuestro paso por curva. El hecho de tomar una buena trazada facilitará que podamos tener un buen control del gas durante toda la curva. Así que ya sabéis, si vuestro control del gas no es bueno, muy probablemente sea porque hayáis trazado mal. Por lo que, bueno, tendríais que ir mirando vuelta a vuelta cuál sería la trazada correcta para poder mantener siempre un buen control del gas. Para ello, bueno, también lo que habíamos comentado anteriormente, mirar lejos, nunca cerca, ¿de acuerdo? De este modo evitaremos muchas RS que saldrían si mirásemos cerca de la motocicleta y también retrasar la entrada a curva, ya que la mayoría de la gente peca de entrar en curva demasiado pronto. Como ya sabréis varios de vosotros por haber visto mis otros vídeos referentes a técnicas de conducción, si entramos demasiado pronto a curva, la misma curva nos echará hacia afuera. Por lo que, si no queremos salirnos, tendremos que acabar plegando más y bueno, es algo que no haría falta si directamente retrasamos la entrada a curva y luego la tomamos correctamente con una buena trazada. Finalmente, y en cuanto a lo referente a los frenos, quiero recomendaros esto, que frenéis por secciones. ¿A qué me refiero a esto de frenar por secciones? Pues que cuando lleguéis al final de la recta y tengáis que frenar, no apretéis de golpe, ¿de acuerdo? Porque esto es uno de los errores más comunes por lo que la gente suele acabar en el suelo. En referente, claro está, a lo relativo a la frenada. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues frenar primero un poquito, ¿de acuerdo? Como un 10%, luego un 75% y luego un 15% ya antes de entrar en curva. De esta forma evitaremos en medida de lo posible que los frenos se bloqueen. Algo sobre lo que también tenéis que tener en cuenta, sobre todo aquellos que no lleváis ABS. Tener cuidado con el freno trasero. En circuito tenéis que centrar bastante lo que es la frenada en el freno delantero, puesto que si apretáis mucho el trasero, la rueda de atrás os patinará y bueno, esto si no sabéis cómo controlarlo puede causaros algún que otro sustillo. En cambio, los que tenéis ABS o sabéis controlarlo, pues ya podéis abusar un poquito más del freno trasero porque no tendréis tantos problemas. Quiero recalcar que, por ejemplo, yo la Z800 la llevo con ABS y aún así la rueda trasera me derrapa si apuro mucho la frenada. Así que, bueno, podéis haceros una pequeña idea de lo que os hablo. Una vez dicho esto, quiero dejaros una pequeña nota mental para cada vez que vayáis a iniciar una tanda. Y bueno, sería la siguiente. Relajaos y recordad que las gomas están frías al empezar cada tanda. Por lo que, bueno, tendréis que dar tranquilamente unas 2 vueltas, ¿de acuerdo? Conduciendo de una forma bastante suave, ¿de acuerdo? Inclinando con cuidado y tal.
y aumentando progresivamente el ritmo con tal de ir calentando los neumáticos. Recordad que como hemos bajado bastante las presiones, cuando entréis a la tanda encontraréis la moto como blandita, ¿de acuerdo? Pero a la que vayáis calentando los neumáticos veréis cómo su funcionamiento es correcto. Aún así, quiero recalcar esto en las 2 primeras vueltas, empezar poco a poco e ir calentando poco a poco y sin prisas, ¿de acuerdo? Más vale empezar a correr una vuelta más tarde que empezar demasiado pronto y irte al suelo. Quiero recordar también que los neumáticos se calientan acelerando y frenando, pero que tenéis que hacerlo cuando toca, es decir, aceleráis cuando vais saliendo de curva y cuando la moto está recta y frenáis antes de llegar a curva. No se os ocurra ir frenando a mitad de recta porque esto podría provocar una colisión por alcance y la liaríais parda, ya que muchas veces el de atrás no sabe si vais a frenar o no. Y si frenáis de golpe le podéis dar un susto y se os puede comer. Algo que quiero comentaros también en lo referente a ir detrás de alguien. Si puede ser, no vayáis justo detrás, sino que, si lo tenéis relativamente cerca, poneros un poco al lado. De esta forma, si él frena, tendréis una vía de escape. En cambio, si estáis justo detrás y frena, a la que veáis que frena ya os lo habéis comido. Así que bueno, incido en esto, ¿de acuerdo? Si vais detrás de alguien, un poquito para el lado y así os aseguráis una vía de escape. Ahora quiero daros el último consejillo en referencia a este apartado, y es en cuanto al ritmo. Yo os recomiendo que empecéis, como he puesto aquí, a un 40% más o menos de vuestras posibilidades, y luego ir aumentando y aprendiendo poco a poco. De esta forma acabaremos las tandas del día sobre más o menos un 120 o un 150. En cambio, si empezáis las primeras tandas ya a cuchillo, es muy probable que os peguéis algún susto y finalicéis el día al mismo ritmo o incluso inferior del que habéis entrado. Por lo que bueno, como os he comentado, recomiendo empezar sobre eso, un 30-40 y luego, nada, ir aprendiendo, vas aumentando un poquito el ritmo si te apetece y te ves bien y pum 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 pum, verás como acabas del día con una gran sonrisa y habiendo disfrutado mucho del día y aprendido muchas cosas. Así como, muy probablemente, no te darás ni cuenta de que vas haciéndolo cada vez mejor. Bueno, moteros, en un principio tenía pensado realizar este vídeo en 2 partes, pero como veo que esta segunda parte se está alargando bastante, vamos a dejar lo que falta para una tercera y última parte dedicada a este tema. En esa tercera y última parte vamos a hablar acerca de los peligros y algunas precauciones que os recomiendo tomar para vuestra entrada a circuito. Espero que esta segunda parte os haya gustado y que los consejos que hemos comentado os sean de gran ayuda para disfrutar al 100% de vuestras primeras entradas a circuito. Como he comentado, próximamente colgaré la tercera y última parte referente a este tema. Ya sabéis, moteros, si os ha gustado el vídeo, darle a like y no olvidéis suscribiros para no perderos los próximos vídeos. Gracias a todos, como siempre, por los likes y subscribes que estáis añadiendo últimamente a mi canal. Bueno, moteros, nos vemos pronto en los próximos vídeos. ¡Gas!